Hola, buenas noches, hermanos. Qué bueno que nos acompañan un miércoles más en Ibeca en Casa. Y el tema de hoy es un tema interesante, un tema en el cual debemos de aprender y creo que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Así que estemos listos para que Él pueda, por medio de su Santo Espíritu, poder hablar a nuestros corazones. El tema es bienaventurados los perseguidos y lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 10. Así que vamos a empezar con esta enseñanza. Sabe que hay un libro que en especial a mí me gusta mucho. Este libro es impactante cuando uno lo está leyendo. Fíjese que el libro se llama El libro de los mártires, de John Foxe. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer este libro. Este libro se ha vuelto un clásico para hablar sobre la persecución de los cristianos. Si ustedes ven el subtítulo dice una historia de las vidas, sufrimientos y muertes triunfantes de los cristianos primitivos y de los mártires protestantes. Este libro se escribió creo que en 1800 o un poquito más atrás y han venido haciendo ediciones para ir poniendo sobre mártires más recientes también. La persecución es algo que el cristiano tiene que vivir, hermanos. El texto bíblico del día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 10. Así que si tienen una Biblia o ahí en su celular, pueden abrirlo, encender su celular, ¿verdad? Para verlo, pero es muy, como cada bienaventuranza es muy fácil. Escuchen lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver esta octava bienaventuranza con las séptimas anteriores que hemos visto? Sabe que las 7 bienaventuranzas anteriores son del carácter cristiano. Pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores. Ahora, póngase a pensar en esto. Si una persona vive de esta manera, pensaríamos que nunca esta persona debería de ser perseguida. Al contrario, la gente lo vería como un superhumano, ¿verdad? Aquella persona que es pobre en espíritu, aquella persona que puede llorar cuando realmente su situación espiritual no va bien, aquella persona mansa, aquella persona que tiene hambre y sed de justicia, aquella persona que es misericordioso, que tiene un corazón limpio y aparte es pacificador. ¿No es cierto? Sería un súper cristiano, una súper persona que deberían de seguirlos todos. Pero la realidad es que el cristiano que tiene estas virtudes, aún así, será perseguido. El escritor Hendrickson, en su comentario, me gustó lo que pone. Dice, cuando la fe de los hijos de Dios se ha desarrollado suficientemente para ser manifestada exteriormente, de modo que los que no la comparten con ellos empiezan a notarla. Ello da como resultado la persecución. ¿Por qué? Porque cuando ven a una persona que quiere agradar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere vivir con sus valores, con los valores de Dios, entonces va a empezar ahí la persecución. Sabe que esta es la última bienaventuranza, pero usted me dirá, pastor, pero el versículo 11 también dice bienaventurados, ¿verdad? ¿Se acuerda que desde el principio siempre le había hablado de 8 bienaventuranzas? ¿Por qué? Si usted se da cuenta cómo empieza la primera bienaventuranza y cómo termina, nos vamos a dar cuenta que hay algo importante.
La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si se da cuenta esta del verso 10, la octava dice, bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, así como empieza, también, así también va terminando. Entonces, aunque los versos 11 y 12 de Mateo 5, déjenme leerlo para que vea que habla casi de lo mismo, del mismo tema, dice versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algunos comentaristas, expertos en esto, dicen que el versículo 11 hasta el verso 16 está hablando de la misión del Hijo de Dios. Por eso es que hablamos de 8 bienaventuranzas y no de 9 bienaventuranzas. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros, que nosotros entonces veamos esta octava bienaventuranza, ¿ok? Yo no sé por qué el Señor Jesucristo termina con esta bienaventuranza, ¿verdad? Sobre la persecución. ¿Por qué? Porque estaba más bonito escuchar que uno debe tener esa necesidad por Dios, ¿verdad? Ser pobre en espíritu. También aquellos que lloran cuando ven su condición espiritual, ¿verdad? O aquella persona que debe ser pacífica, o aquella persona que debe ser mansa o misericordiosa. Pero terminar con esta bienaventuranza que vamos a ser perseguidos, como que a lo mejor no nos gusta tanto, ¿verdad? Como que hubiéramos preferido bienaventurados aquellos que quieren más de Dios. A lo mejor eso nos hubiera encantado más. Pero esta octava bienaventuranza yo creo que tiene mucho que enseñarnos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esta bienaventuranza, como las otras 7 bienaventuranzas, también empieza con la misma palabra, bienaventurados. Sigue usando la misma palabra que ya hemos visto en todas estas sesiones, macarios, que se traduce como dichosos, bendecidos, felices, ¿verdad? Ahora, si estamos en busca de la felicidad, si queremos ser dichosos, felices, bendecidos, debemos de recordar que también en la vida hay dificultades, persecuciones, vituperios y mentiras también que hablarán sobre nosotros. Entonces, en esta vida de bendición, hermanos, de ser dichosos, de vivir felices, nunca se nos ha dicho que va a ser fácil. Nunca se nos dijo que ser un seguidor de Jesús iba a ser todo color de rosa, ¿verdad? No, se nos habla también de que nosotros vamos a sufrir. Entonces, en ese sufrimiento, a pesar de lo que estemos viviendo hoy en día, debemos de tratar de ser felices, de ser macarios, dichosos, felices y bendecidos. Porque hay una bendición especial para aquel que vive en la justicia, para aquel que trata a las personas justamente y que desean un mundo justo. De esto es lo que nos va a hablar esta bienaventuranza. Dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución. Me gusta porque el tiempo verbal ahí lo podemos traducir de esta manera. Los que han sido y seguirán siendo perseguidos. O sea, bienaventurado aquel que fue perseguido o aquel que fue perseguido en el pasado, pero que seguirá siendo perseguido en el presente. Y usted me dirá, oiga, hermano, pero ¿por qué tenemos que ser perseguidos? Ah, porque tiene que ver el sistema de valores, el sistema de valores de este mundo con el sistema de valores que tiene el mundo, el reino de Dios. La recompensa de la bienaventuranza, como vamos a ver, es el reino de los cielos. Pero yo no sé si usted se dio cuenta
que hay causas de la persecución. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Se da cuenta? Es la segunda vez que aparece la justicia en las bienaventuranzas. La otra vez que apareció fue cuando enseñamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, veíamos que la justicia, ahí cuando veíamos hambre y sed de justicia, que es la justicia de Dios, sí, la justicia de la santidad, sí, pero también es aquella justicia que todo ser humano debe de anhelar, que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra también, quiso que las personas fueran tratadas con justicia. Entonces, nosotros también debemos de anhelar la justicia. Decía un comentarista, la lucha por causa de la justicia siempre ha provocado persecución y hostilidad en contra de los luchadores. ¿Sabe? Escuché varios sermones y estuve leyendo varios comentarios sobre esto y me doy cuenta que cuando dice por causa de la justicia, todos tratan de espiritualizarlo. Tiene que ver con mi relación con Dios, pero no también aquí cuando habla de la justicia, tiene que ver con el trato hacia la persona, hacia la que tienes al lado, cómo tratas a la persona. ¿Querés el bienestar de la persona? ¿Crees que la persona que tenés ahí o que ves la injusticia, vos podés levantar tu voz y decir, aquí hay una injusticia, porque la palabra de Dios dice esto? ¿Me explico, hermanos? Si bien es cierto, como vamos a ver ahorita, otra causa, porque va a aparecer en el verso 11, aunque no voy a hablar mucho del verso 11 y el 12, pero solamente quiero que vaya conmigo. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Se da cuenta? Cuando por mi causa, o sea, cuando ya no la causa de la justicia, ahora la causa de Cristo. Y vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Me gustaría que me acompañara, si usted tiene su Biblia ahí. Primera de Pedro, capítulo 4. Los versículos 12 en adelante. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escuche bien. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, Pedro lo agarró bien esto, de tal manera que él lo puede escribir en su primera carta, ¿verdad? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros, escuche bien, padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno, escuche bien, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me encanta parte de esta escritura que acabamos de leer, ¿verdad? Primero, si usted es vituperado, si usted es perseguido, sois bienaventurado. Eso lo tenemos, ¿verdad? Y lo segundo que nos dice es que, bueno, si vas a padecer, que padezcas como cristiano, que padezcas como seguidor de Cristo. Pero si estás padeciendo como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pues ahí no, ¿verdad?
¿A qué se refiere entonces por causa de mí? Dijo el Señor Jesucristo. Se refiere a la identificación de los discípulos con Cristo y con su reino. Por parecernos a Cristo, vivir como Él vivió, vamos a ser perseguidos. El Señor Jesús ya lo había dicho. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18. Bueno, voy a leer un poquito, sí, 18 al 20. Mire lo que dice la Escritura. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros, dice el Señor Jesucristo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Voy a seguir leyendo un poco. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, escuche bien, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Se da cuenta, dice el Señor Jesucristo, si a mí me persiguieron, no se preocupen, no se preocupen. A ustedes también los van a perseguir. Ay, Dios mío querido, yo cuando estuve estudiando esto, hermanos, yo decía, pero ¿por qué tenemos que ser perseguidos? Por eso ahí en WhatsApp les puse, ¿de qué manera el cristiano hoy en día puede ser perseguido, verdad? ¿De qué manera el cristiano realmente puede ser perseguido hoy en día? Ahora, si se da cuenta, nosotros no estamos viviendo lo que otros países a lo mejor están viviendo. La persecución están, vidas de cristianos que cada día mueren por el evangelio. Ahora, yo no sé si usted hace un recorrido por todo el correr de la historia cristiana y se va a dar cuenta que cuando la iglesia se asienta, como la primera iglesia se asentó en Jerusalén, y el Señor Jesucristo le había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, pero recuerden de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén, de tal manera que se tuvo que levantar una persecución para que la gente, para que los discípulos y todos los que estaban ahí tuvieran que salir. Y uno de los primeros es ¿cómo se llama? Felipe, ¿verdad? Que va saliendo proclamando el evangelio, que lo lleva a Judea, que lleva el evangelio a Samaria también. Y luego vemos al apóstol Pedro también llevando el evangelio hacia otros lugares con Cornelio, y luego aparece el gran Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Llevando el evangelio más allá de esos territorios. Entonces, vea esto. La persecución ha seguido también. Usted recuerda la persecución bajo Nerón, bajo Domiciano también, estos emperadores romanos. Y si nos vamos más en el correr de la historia, nos vamos a dar cuenta que aún la persecución la hicieron los cristianos. Dice John Foxe en su libro de los mártires que cuando la persecución fue ahora de los cristianos, fue más complicada, hermanos. Entonces, debemos de entender que aún nosotros como hijos de Dios tenemos que ser perseguidos de una o de otra manera. Ahora, vea qué lindo es esto, porque el verso no termina ahí. Si el verso terminara ahí, hermanos, yo diría, híjole, pues, ¿por qué nomás tenemos que ser perseguidos? No, el texto dice lo siguiente, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La recompensa de esta bienaventuranza es el reino de los cielos. Si este reino en el que vivimos ahorita nos persigue, debemos de recordar algo, que tenemos un reino en los cielos. La verdadera persecución ocurre cuando dos sistemas, dice Charles Swindoll, dice, la verdadera persecución ocurre cuando dos sistemas de valores, déjame hacer un paréntesis aquí, el sistema de este mundo, ¿verdad? O el reino
de este mundo versus el reino de los cielos chocan para ser irreconciliables. Cuando esto sucede y uno elige adherirse a los principios del reino de Dios, vamos a sufrir. Eso lo escribe Swindoll en su libro Una fe sencilla. Es cierto esto, hermanos. Mire, si vivimos en un reino donde los valores cristianos no son bien recibidos, vamos a sufrir. Si pensando nosotros, hermanos, que nosotros tenemos un reino que es mayor y ese reino es el reino de los cielos. Ahora, déjeme darle una clave. Cuando en el texto dice, porque de ellos es el reino de los cielos, mucha gente lo ve futuro. No, si usted se da cuenta, el tiempo verbal es presente. De hoy, el reino de Dios está presente hoy en día. Sí, pero vemos el reino de este mundo reinando, ¿verdad? No se preocupe, hermanos. Este reino que el Señor Jesucristo vino a establecer en su primera venida, ese reino será puesto con el gran rey Jesús en el milenio, ¿verdad? A eso se le llama el ya y el todavía no. Cristo ya reinando, pero no como lo va a hacer en el milenio, cuando todos sus enemigos estén en el estrado de sus pies. Entonces, ¿cómo vemos que como hijos de Dios tengamos que sufrir, hermanos? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, lo primero que yo aprendo como un texto como como el que acabamos de ver, es lo siguiente. Número 1. Si bien es cierto, dice la Escritura, que somos bienaventurados si somos perseguidos. Ahora, no confunda, por favor, hermano, el ser perseguidos por causa de la justicia o por causa del nombre de Dios cuando nosotros somos imprudentes. Déjeme ponerle un ejemplo, ¿verdad? Hoy en día hay iglesias que sacan sus grandes bocinas, ¿verdad? Para que escuchen todos lo que está ocurriendo en la iglesia. Y ellos piensan que tienen que dar a conocer a Cristo. Entonces hacen su ruidajo, ¿verdad? Ponen a los vecinos diciendo cuándo estos se van a callar, y cuando les manda a la policía, cuando les manda al conjunto de vecinos, ¿verdad? Para que hablen con ellos, ellos dicen, es que nosotros estamos sufriendo por Cristo. No, hermanos, no están sufriendo por Cristo. Están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Porque si los vecinos quieren escuchar el evangelio, ellos van a ir a la congregación. O si no, mande a la congregación para que puedan compartir el evangelio, pero siempre respetándolos, siempre respetando a las personas, su privacidad. Entonces, debemos de entender que muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de nuestros pecados o muchas veces por nuestras imprudencias. Ahí no somos bienaventurados, hermanos, porque bienaventurados somos cuando padecemos persecución por causa de la justicia o por causa de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a sufrir, pues que no sea como un malhechor, que no sea haciendo cosas que no agradan a Dios, sino al contrario, que nosotros podamos sufrir entonces porque estamos imitando a nuestro maestro, porque estamos viviendo como él, porque cuando yo soy pacificador, cuando yo soy misericordioso, cuando yo soy manso, entonces la gente va a decir, ¿y este bicho raro? ¿Qué está sucediendo con él? Este no está adherido a nuestros valores, entonces no puede ser como nosotros, entonces vamos a sufrir. Hermanos, yo no sé qué sufrimiento tengas en este momento por causa de Cristo. Yo no sé si estás sufriendo o no estás sufriendo. Lo único que te puedo decir es que eres bienaventurado, eres dichoso y eres feliz. Yo creo que esta bienaventuranza termina aquí muy bien, pudiendo decirnos, hermanos, hay que orar
por la iglesia perseguida. Porque si bien es cierto, en muchos lugares la iglesia está siendo perseguida. Y nosotros tenemos que orar por la iglesia perseguida. Nosotros debemos de orar pidiéndole a Dios que sigamos nosotros con esta libertad que tenemos en Cristo, en este hermoso país de Guatemala, que tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder pues tener nuestros servicios, adorar a nuestro Dios con toda la libertad. Ahora, a lo mejor estás sufriendo por causa de Cristo, porque tu familia no te habla, porque tu familia a lo mejor no quiere saber nada de ti. Como le dijeron a un amigo mío, preferimos que sigas siendo aquella persona que te drogabas antes o que te íbamos y te recogíamos en las calles, que saber que ahora eres un cristiano. Un aleluya, le decía. Fíjese cómo el sistema de valores de estas personas están totalmente cambiados. Cuando Cristo llegó a la vida de esta persona, quitó esas ataduras de la drogadicción, del alcoholismo, y ahora se acuerda como aquel ex endemoniado que dice la Escritura, que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya cuando los ven así por el poder de Cristo que tiene para liberar, dice, mejor no te quiero así, mejor te quiero como estabas antes. Hermano, no sabemos cuál es el sufrimiento que tengas por causa de Cristo. Lo único que sí sé es lo que dice la Escritura. Eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz, eres bendecido. Y si viene la persecución, hermanos, bienaventurados sois, dice el apóstol Pablo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas el día de hoy y gracias por siempre estar con nosotros. Si vamos a sufrir por causa tuya, Señor, ayúdanos a soportarlo, ayúdanos a aguantarlo, Señor. Y Padre, sigue bendiciendo, por favor, a tu iglesia. Gracias por la libertad que nos das en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.